Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí. Levantad y proclamad al Rey, hay mucho que hacer. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Gracias, hermanos. Vamos esta tarde a poder iniciar con nuestro quinto seminario, que es un seminario que casi es una continuidad del 4, porque el 4 nos pone la pauta cómo vamos a poder liderar a estos jóvenes, cuáles son las buenas ejemplos para poder ser de liderazgo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ok, ya me aceptaron como líder, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Y queremos en esta tarde poder compartir con ustedes. Vamos a estar interactuando un poco. Déjenme compartir mi pantalla y poder trabajar. Ok, muy bien. Entonces tenemos en esta oportunidad cómo podemos nosotros darle una consejería en el cual los motivemos a poder alcanzarlo. Una de las mayores quejas que yo recuerdo, que no hace mucho, que yo recuerdo que los jóvenes mencionaban era, ¿por qué no se nos da un espacio? ¿Por qué solo los adultos cuando hay muchos jóvenes en la iglesia? ¿Cuál es la situación, ese conflicto? ¿Los adultos no nos quieren? ¿Es que solo a los grandes ponen? ¿O siempre los mismos se van repitiendo? La pregunta ¿es un problema de solo un grupo o es un problema de la iglesia en total? ¿Saben? Nosotros podemos entender que es un problema que nosotros tenemos que ponerle mucho interés. Entre el 60 y el 90% de nuestra iglesia es una iglesia muy joven. Aparte me toca ver un poco de estadística en la iglesia también y nos damos cuenta que la mayoría, pero la mayoría fuerte de las personas que se bautizan cada año no son personas arriba de los 40 años, el mayor porcentaje, o personas o niños de 10 hacia abajo, sino que estamos hablando que entre los 12 y los 25 a 30 años es el mayor porcentaje de personas que entran a la iglesia, entregan su vida a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esas personas? ¿Qué hacemos? Claro, sabemos que acaban de nacer, pero cuando acaban de nacer nos vamos al extremo y entonces los cuidamos como un bebé y no queremos que ellos empiecen a caminar y nuestra mente es el hermano, no lo podemos dejar participar, el joven no podemos darle ese privilegio porque está recién bautizado, ya lleva 6 meses, 1 año y todavía manejamos recién, está fresquito. Pero la persona cuando está en un equipo y pasan los partidos, si tú eres de un equipo y pasan los partidos y nunca te meten, tú dirás, no creen en mí o no les sirvo o mejor me voy y ya no vengo a los partidos. Eso sucede, no en solo tu iglesia, en muchas iglesias, pero creo que el propósito del seminario es que tú puedas ver cómo podemos alcanzar a estos jóvenes. Ahora, qué importante es que hay una preocupación. Los adultos están preocupados. Y cuando digo adultos es porque me considero joven todavía, aunque ya las arrugas
están sobre mi cabeza, pero los miembros de la iglesia, los adultos dicen, ¿cómo retenemos a los jóvenes? ¿Cómo los traemos a los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer algo diferente? ¿Qué podemos hacer de una manera efectiva? Los regañamos, les ponemos 5 horas de un estudio de la profecía de 1 a 5 de la tarde para que entiendan, los ponemos a leer el Salmo 119, que se lo aprendan de memoria. ¿Qué podemos hacer? Y no creas que es fácil, porque los mayores desafíos en una iglesia es el departamento de ministerio infantil y el departamento de jóvenes. Tenga un niño quieto, un niño de 8, 7 a 10 años, quieto por 15 minutos y creo que te podemos poner una medalla condecorativa, porque es difícil cómo llamar su atención, cómo retenerlo, cómo luchar con las atracciones de afuera. Ahora, queremos tocar 3 puntos importantes en este seminario. Creo que ustedes lo han escuchado. ¿Qué significa pásalo? Y esperamos que al final del capítulo podamos hacer un resumen claro de lo que es pásalo. Conocer que hay una base bíblica de cómo la iglesia siempre ha necesitado de jóvenes. Y 3, cómo nosotros podemos seguir algunos pasos para tener buenos resultados. Ahora, pásalo es algo que nació en la mentalidad no de hace unos 5 años atrás, sino en la mentalidad de nuestro Dios. Y esa mentalidad es poder instruir lo que son a las personas, instruir lo que son a los jóvenes. 3 propósitos claves que tenemos que esta tarde tenerlos muy, pero muy bien definidos. El primer punto es, ¿qué dice la Biblia acerca de los jóvenes? ¿Qué dice la Biblia? Tenía un profesor, el pastor Rodolfo Haynes, que él siempre nos decía, la juventud es un error. Siempre cuando él llegaba a la fila, porque él comía en el comedor de la universidad, él decía, la juventud es un error. Y a veces tú lo puedes creer que es un error, porque de repente escuchas cosas o ves que el ámbito es, los jóvenes son un problema, es que los jóvenes se distraen. Y empezamos a ver, pero ¿qué dice la Biblia? Salmo 144 nos recuerda, sean nuestros hijos en la juventud como plantas bien crecidas, nuestras hijas como columnas labradas que adornan un palacio. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en los que somos padres, pero también nosotros como líderes que estamos dentro de la iglesia, ¿cómo vemos a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos ver? A los que les gusta el deporte, muchos se han dado sorpresas tremendas. Por lo menos puedo comentarles una. En primer lugar, un niño que no crecía en la Argentina, tenía que a un tratamiento caro, no le hicieron caso. Y el fútbol, el equipo de fútbol dice, miren, nosotros no podemos ayudarlo. Así que se fueron a Europa. Y en Europa hubo un equipo que dijo, nosotros le ayudamos, le dieron su tratamiento, empezó a jugar, jugaba bien, hacía goles, empezó a crecer un poquito, empezó a crecer, empezó a subir hasta que llegó al primer equipo. Y hoy en día es uno de los jugadores que tiene los mayores premios, aparte de otros también que han funcionado, es Lionel Messi, un jugador que se destacó. Pero es importante saber que la abuela lo motivaba a decirle, vas a ser grande. Un entrenador de canchas de polvo, de esas donde tú y yo dejamos las uñas, también creyó. Y otros empezaron a creer porque vieron el potencial. ¿Qué vemos nosotros en nuestros jóvenes? ¿Qué vemos nosotros? ¿Será que lo vemos como plantas que pueden crecer muy bien? ¿Será que podemos creer en ellos? Y Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza. La palabra del Señor nos sigue diciendo que tenemos que aprovechar nuestra juventud. Y poder aprovecharla significa desarrollando las oportunidades. Los jóvenes tienen energía, los jóvenes tienen capacidad para poder servir a nuestro Dios. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros poder entender? Nos queda poder entender que en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos da un consejo. Acordaos de vuestros dirigentes,
que os hablaron de la palabra de Dios, considerad el resultado de su vida e imitad su fe. Un gran conflicto que tenemos hoy en día es que hay una tendencia fuerte y que lo que tenemos que luchar es donde los jóvenes se les ha dado un empoderamiento, pero que está sin autoridad o sin un seguimiento de las personas adultas que pueden orientarlos. Uno de los preceptos fuertes en Europa es: haz lo que tú quieras. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Que nadie te diga cómo te quieres vestir. Y entonces menosprecian los consejos de las personas adultas. Y en nuestra iglesia hay tendencias que hay personas que dan ese tipo de mensaje o jóvenes que traen ese concepto de las universidades que tenemos que luchar, porque nosotros entendemos que hay hombres de Dios adultos que con su vida y con sus palabras son sabias, así como en el pasado también Dios ocupó a muchos. Así que nos da la oportunidad de poder entender, no, el consejo es sabio y como es sabio tenemos que seguirlo. Acordaos de vuestro dirigente, el respeto. Pero es acá que hay una manera, y vamos a trabajarlo un poco más adelante, pero ¿cómo yo puedo ganarme la atención de ellos? Hace unos años atrás, la atención en las escuelas era fácil. Aquí en El Salvador había uno que le decían la medicina perfecta. Era una regla que le llamamos metro, color amarilla, que el maestro solo levantaba y con eso nosotros entendíamos, acatábamos. Pero hoy en día nosotros estamos hablando no de un aula de educación secular, formativa, sino una formación y ayuda para que los jóvenes lleguen al reino de los cielos. Qué importante es que podamos definir esta parte. Los adultos en la iglesia, junto con los jóvenes, hacen un buen equipo. Por eso es que los adultos tienen un papel en el proceso de ayudar a los jóvenes a crecer y a imitarlos de manera que puedan tener el discernimiento necesario para avanzar. Entonces, si estamos diciendo y definiendo, tanto la Biblia nos define que los adultos, los jóvenes tienen que ponernos atención a los adultos, la pregunta es, ¿qué ejemplo seremos nosotros para poder ser mentores de estos jóvenes? ¿Qué ejemplo, tanto en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en nuestro servicio, lo que es a Dios? Déjame contarte que en una oportunidad había un padre que junto con su familia fueron un sábado a una iglesia lejos de su casa y una familia les invitó a que almorzaran juntos. Así que cuando estaban en la mesa, había un niño en esa casa y más la visita eran dos niños y querían jugar, querían enseñarle el cuarto. La mamá dijo, no se levantan hasta que no terminen de comer. Comieron rápido, rápido, rápido y habían puesto una bebida gaseosa. Así que el niño visita se la tomó lo más rápido que pudo. El efecto fue que en ese momento hubo un gas que él sacó por la boca. Ese sonido de asustó a todos, principalmente a los padres de ese niño. Se quedaron rojos y el papá lo miró con una mirada de esas que no necesitan hablar y le dijo, hijo, ¿por qué lo hiciste así? El niño avergonzado y el papá volvió a preguntarle, ¿por qué lo hiciste así? Y el niño tan avergonzado solo pudo responder, papá, perdóname, te prometo que no lo haré de esta manera. La próxima vez lo haré más fuerte, así como tú lo haces en la casa. ¿Dónde había aprendido este niño? Claro, lo había aprendido de su ejemplo en la casa. En esta tarde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué papel estamos jugando nosotros los líderes? Si tú te estás preparando para servir a Dios, porque no es para ganar una chapeta, porque la chapeta se ve bonita, la corbata o el botón, sino que te estás preparando porque tienes la visión de alcanzar a los jóvenes, tienes que poder decir qué ejemplo estoy haciendo. Lo vimos en el capítulo 4, me imagino que usted lo tocaron. ¿Qué ejemplo soy?
¿Por qué me van a seguir a mí los jóvenes? ¿Cuál es la actitud correcta que debo de hacer? ¿Debo de complacerlo en todo lo que ellos quieren? ¿O qué es lo que debo de hacer? Entendimos que lo mejor es dar el mejor ejemplo y que sigamos líderes, que ellos puedan seguirnos, no por agradarlo a ellos, sino porque vean una buena opción para nosotros poder ayudarles. El trabajo debe ser llevado a cabo por adultos. Y miren lo que dice Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes, trátalos como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Estas palabras de Pablo a Timoteo era porque Pablo estaba preocupado por toda la iglesia y él miraba en ocasiones cómo los escribas y fariseos y otros maestros hablaban con dureza, menosprecio a los ancianos, hablaban a los jóvenes como si no valieran absolutamente nada, como si no entendieran, porque en aquel tiempo, hasta los 30 años, entonces tú eras ya apto para poder hablar con los maestros, con los escribas o con los fariseos. Pero ese consejo no se quedó en el tiempo antiguo. Ese consejo también es para ti y para mí también. ¿Cómo debo de tratarlos? ¿Cómo debo de alcanzar lo que es a la juventud? ¿Cómo debo de saber que es mi prójimo al cual yo quiero ayudar? Una palabra bien dicha abre puertas. Una palabra y un gesto de mala conducta cierra las puertas. Y eso significa que un joven o una familia o un recién que haya entrado a la iglesia pueda decir, no quiero saber nada, no fui aceptado. ¿Qué es la actitud que vamos a tomar? Y 1 Juan 2:14 dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa combinación de adultos y jóvenes hace un equipo poderoso. Si tú te das cuenta, en cualquier equipo, llámese de empresa, llámese deportivo, llámese de trabajo, aún en la iglesia, una combinación adulto-joven es un éxito para poder llevar un buen entendimiento. ¿Por qué? La fuerza de los jóvenes y la sabiduría del adulto hacen una mezcla que pueden alcanzar muchas cosas. Pero quizás alguien dirá, pastor, pero yo soy joven todavía. Con mucha más razón tienes un desafío. Hay muchos niños en tu iglesia que miran cómo tú te comportas. Hay muchos niños que desearían cómo tú puedes ser influencia con ellos. Y si tú te das cuenta, hay niños que hasta les gustaría peinarse como el líder espiritual de la iglesia que ellos te ven. Quizás quisieran las señoritas vestirse de esa manera. Y la pregunta es, oye, ¿por qué viene vestida así? Ah, es que así quise venir. Pero tú te recuerdas que así fue la manera que tú, señorita, llegaste vestida y fuiste influencia para esa niña. Una combinación poderosa que podemos seguir. Ahora, ¿qué dice la iglesia a través de los consejos del espíritu de profecía? ¿Qué nos pueden decir? Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 435, dice, no se pase por alto a los jóvenes, déjeselos participar en el trabajo y la responsabilidad. Hágasele sentir que tiene que contribuir a beneficiar a otros. Al inicio de la iglesia, la mayoría eran jóvenes, no pasaban de los 30 años. La mayoría que iniciaron, Jaime Huay, Elena G. de Huay, todos eran jóvenes apasionados por servir. El más adulto que podemos encontrar era José Bey, el capitán. Pero los demás eran jóvenes, dispuestos a poder entregarse al Señor, poder servir lo que es al Señor. Y muchos no les tomaban en cuenta. Pero el consejo es, no se ignore lo que son a los jóvenes. No ignores. Yo sé que en tu iglesia o fuiste uno de ellos o tienes a más de alguno de ellos que se han comportado de una manera muy difícil. Una manera difícil. No se están quietos, salen de la iglesia, están hablando, se están riendo, te influyen a los demás y te los ponen inquieto en un programa, o de repente la influencia en su comportamiento que jala y tú te puedes dar cuenta que es una lucha. Pero
el consejo no es, no lo reprendan. En una iglesia cerca de aquí y lejos de allá y cerca de aquí, había un anciano de iglesia y también un pastor que le secundaba, que amenazaba: te voy a desfraternizar, te voy a llevar a la junta, te voy a poner disciplina, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y eso no era motivante para los jóvenes, porque era, tú tienes que portarte bien porque te estoy amenazando. El propósito por qué alguien llega a la iglesia es porque ama a Dios. Y se espera que los que estamos sirviendo a Dios demostremos como embajadores de Dios que somos. Pero a veces nuestra forma de actuar puede hacer que queramos mantenerlo todo. Una de las quejas mayores es: no hay un espacio en la iglesia. Los espacios son muy cerrados. Los espacios solo son para algunos. Son los mismos que dejan cada año. Y probablemente es porque no ha habido una oportunidad de decir: hoy sale Luis, entra Juan. Sale Luis, que ha estado unos 5 o 6 años sirviendo, jugó un tiempo, pero hoy lo va a reforzar Juan. Y juntos, no es que Juan se va, no es que Luis se va del equipo, no. Luis ahora está sentado, pero está apoyando y está también animándolo y está orientándolo con su experiencia a Juan, que acaba de entrar lo que es a la cancha. Igual es en nuestra vida. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Una de las cosas en Obreros Evangélicos que este pasaje me gustó mucho, está en su libro, dice: debemos tratar de conquistar los sentimientos de los jóvenes, simpatizando con ellos en sus goces y tristezas, en sus conflictos y victorias. Jesús no quedó en el cielo, lejos de los apesadumbrados y pecaminosos. Bajó a este mundo a fin de conocer la debilidad, los sufrimientos y las tentaciones de la especie caída. Esto me da a entender una palabra, primeramente: simpatizando con ellos en sus goces. Nosotros no somos la primera escuela que ellos reciben, pero la iglesia es un lugar donde, como familia cristiana, podemos apoyarnos. Si en la casa, la primera escuela, no han recibido un apoyo, el consejo del Espíritu y Profecía es: simpatiza lo que es con ellos. No está diciendo que tú le aplaudas las cosas malas que ellos hacen, porque yo no les voy a aplaudir. Con los años de departamental de jóvenes, iniciando esta red social Facebook, estaba alguien, me llamó por teléfono y dice: pastor, mire esta fotografía. Y me la mandaron. Y era un joven en la iglesia que otro joven, por molestarlo, le tomó una fotografía por la parte de arriba en el servicio y la postearon en Facebook. Cuando a mí me la mostraron, rápidamente mi reacción fue enojarme. Pero dije yo: les voy a hablar y los voy a regañar. Pero dije: no. Me tranquilicé y llamé al que la había posteado primero. Y le dije: oye, ¿qué pasó? Eso no es bueno. Uno, para la familia. Y empecé a explicarle. Me dice: sí, pastor, perdone. Y la quitó. Y le llamé al otro y le digo: oye, ¿por qué tú permitiste eso? No, pastor, era cosa de jóvenes. Gracias a Dios todavía ya están casados, con hijos. Pero me puse a pensar: simpatizar no es aplaudirle, sino: oye, te entiendo que hiciste una travesura, pero no es correcto. Y también cuando hay alegría, vamos a unirnos. A veces nosotros no comprendemos qué importante es acercarnos, felicitarlos por un logro, el cumpleaños, ya pegarle una llamadita, eso es simpatizarlo, como también en las tristezas. Alguien decir: no pasé la materia. Orar, animarlos. Nosotros no estamos solamente para señalar. La iglesia no está solo para señalar. Sé que hay hermanos que son celosos, y es bueno el celo. Son hermanos que aún son muy misioneros, pero fueron instruidos en una manera celosa que en aquel tiempo, estoy hablando de los 70, 80 y a inicios de los 90, era algo: oye, tú no te puedes mover de la banca a la iglesia, tú no puedes llegar con jeans a la iglesia. Y es bueno cuando respetamos a Dios, pero también cuando se nos va al otro extremo, dejamos de poner la mirada primeramente en el corazón de la persona, queremos hacer el cambio exterior
posteriormente al interior. Pero, ¿qué podemos hacer? El empoderamiento de los jóvenes es de muy, pero muy importante aspecto que debemos de tomar. El objetivo de Pásalo es poder instruirlo. ¿Cómo te sentiste? Si tú eres un anciano de iglesia, o cómo te sientes cuando te dieron la primera oportunidad que te dijeron, vas a pasar a plataforma, acompañar al predicador. Uno dice, wow, qué emocionante. O vas a pasar el servicio de canto, o vas a tener un especial, o vas a predicar. Uno dice, es un privilegio. Pero también la pregunta es, ¿quién me va a instruir o quién va a instruir a esos jóvenes? ¿Quién les va a explicar qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer? ¿Qué es lo que se hace? Hace unos años atrás había una iglesia que todos antes de entrar a la plataforma, lo que conocemos es el lugar de plataforma, todos se agachaban. Todos, al entrar a la plataforma se agachaban. Y entonces eso era todos los sábados. Un sábado un joven recién entrado a la iglesia se notó y se acercó al primer anciano, al dirigente local, y le dice, tengo una pregunta, hermano. ¿Por qué todos cuando entran a la plataforma el día sábado se inclinan, se agachan? Y entonces le dice el anciano, mira, cuando yo llegué a la iglesia, ya lo hacían. Así que siempre se ha hecho. No sé, quizás un hermano que inició aquí en la iglesia te puede informar. Ya no viene porque está enfermo, ya no puede caminar, pero si tú vas, bien que puedes hablar. El joven en la tarde fue a la casa y cuando llegó, le dijo, ¿cómo está, hermano? Mire, yo soy nuevo en la iglesia y tengo una pregunta. ¿Por qué todos se agachan al entrar a la plataforma? Me dicen que usted puede contestarla. El anciano en su cama se acomodó un poco, levantó un poco la cabeza y la almohada la acomodó y le dice, mira, el problema está que nosotros estábamos construyendo la iglesia y entonces mientras estábamos construyendo colocamos un alambre que estaba sosteniendo unas medidas de unas tablas. Así que cuando entramos, todos nos agachamos porque si no íbamos a chocar con el alambre. Pero las personas pensaron que era un ritual que estábamos haciendo. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. El joven se dio cuenta que todo lo hacían porque era una costumbre, pero nadie se había interesado a explicar o a buscar la solución. Muchos de nuestros jóvenes hacen las cosas mal o hermanos de la iglesia porque nadie los instruyó, porque empezaron a ver. Y si un hermano que tampoco fue instruido es el maestro, el resultado va a ser muy, pero muy defectuoso. O hay hermanos que dicen, bueno, el joven tiene que pasar un largo periodo y no se sientan con él. La iglesia debe de iniciar un proceso y hoy en día me alegra mucho porque la iglesia se ha preocupado por eso. En todos los departamentos hay buen material, seminarios y capacitaciones para poder orientar a nuestros jóvenes, para poder enseñarles. La pregunta es, ¿qué desean nuestros jóvenes servirles? ¿En qué área les gustaría servir? Porque no es en la que yo quiera. Mira, yo te veo que tú puedes ser un gran director de canto. Y el joven no le gusta cantar. Y el joven quizás no le da la voz. La primera pregunta en Pásalo es preguntarnos cuál es el talento que él cree que le gustaría desarrollar. ¿Cuál crees que es? Esa pregunta es. Segundo, poder interesarnos en orientarlo, capacitarlo y abrir oportunidades. No es un seminario específico, pero me ha tocado hablar mucho de esto, pero en Pásalo, cuando un joven está interesado en un departamento, el director, junto con su directiva, deben interesarse por esta persona. Si es el departamento de ministerio infantil, debe de llevarse a la señorita y decirle, mire, esta persona quiere aprender, quiere saber cómo trabajar con los niños, con los de cuna, con los infantes, con los de primario, con los fe real, que son unos poco más difíciles, o con la clase de jóvenes, o sociedad de jóvenes, o diáconos, o diaconisas, o el ministerio de la mujer. Tenemos que nosotros preocuparnos para poder hacerlo y tener la confianza, como está un proceso, que cuando tú le das la instrucción, a mediados del año,
antes que termine, no lo último, a mediados, darle una oportunidad de decirle, bueno, tú vas a hacer tu práctica. Y me gustó mucho cuando llegué a una de las iglesias aquí en El Salvador. Había un hermano que yo siempre lo había visto dando la lección. Pero ese sábado me senté en la clase, lo conocía, y de repente él presentó a un joven y dice, hoy la clase estará impartida por el joven. Es interesante, él no se sentó. Él se quedó a la par del joven y el joven dio toda la clase, pero él estaba ahí para decirle sin palabras, solo con el acto, yo estoy acá. De igual manera, cuando empoderamos a un joven, no tenemos que dejarlo solo. Bueno, ya te enseñé al agua, Patito, vamos a nadar y a ver cómo tú sales, porque ya te di toda la instrucción, te di los manuales, te di la capacitación. No, es ahora cómo vamos a trabajar. Y si él se equivoca, decirle, no te preocupes, vamos nuevamente a intentarlo. Lo hiciste bien, esto tienes que mejorar, pero podemos alcanzarlo. Ahora, la necesidad de una buena consejería, rápidamente tenemos que ver que es nosotros tenemos que hablar más de la experiencia que de la teoría. ¿Te recuerdas el seminario que viste el capítulo 4? Los jóvenes les gusta ser más teóricos o pragmáticos. A ellos les gusta la práctica, ok. Si tú le vas a decir, bueno, les voy a dar un seminario de 5 horas de cómo poder predicar, 5 horas está largo esto. Y entonces, miren, vamos a dar un seminario de 1 hora y posteriormente vamos a practicar cómo la voz, cómo poder elevarla, cómo poder el diafragma ocuparlo. Eso es lo que le interesa. Es cómo podemos desarrollar en ellos la confianza para poder hacerlo. Ahora, ¿qué implica la consejería? 1, el acompañamiento espiritual. Esta parte es muy importante porque el acompañamiento espiritual tiene que ver en la fortaleza espiritual que tú serás para esa persona. Orar con él, preocuparte por su vida espiritual. Nosotros mayormente no le tomamos importancia a los detalles tan mínimos. Pero si un joven no llegó el día miércoles o domingo y llegó quizás hasta sociedad de jóvenes del sábado, a veces decimos, vino, está bien, no hay problema. Pero en el colegio, cuando un niño falta 1, 2 días, la maestra llama y dice, mamá, miren, su hijo ha faltado, hay un problema. De igual manera, nosotros tenemos que tener ese acompañamiento, ese interés para poder hacerlo. Si hay una bajón espiritual, preocuparnos por qué y ver la necesidad, motivarlo al aspecto espiritual. Ahora, qué interesante es cuando nosotros podemos tener esa seguridad que, como nosotros le llamamos, tenemos un padre espiritual, alguien que nos ayudó a formarlo. Ahora, el consejero espiritual debe de adoptar una vida basada en Dios y debe de basar ese ejemplo a poder ayudarle, que no hay otra cosa más importante de formar y empoderar y de poder capacitar a un joven, de dar la seguridad que la vida espiritual es lo primero y lo más importante. La vida espiritual, ¿qué es lo que tengo que realizar? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo leer mi lección de escuela sabática? ¿Cómo compartirla? ¿Cómo poder tener ese hábito? Pero el joven se fija y el joven ha de darse cuenta que si yo le estoy diciendo, ora, ora, y él ve que mi vida espiritual es vana, que no comparto, mi lección está en blanco, que no comparto la lección, que no comparto ningún pensamiento, es difícil. Pero aparte también, los jóvenes ven el acompañamiento físico. ¿Qué significa esta parte de físico? Es importante la actividad que nosotros podemos llevar. Y está aquí que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque en Guatemala he visto mucho ese movimiento de quiero vivir sano. Las carreras que han desarrollado junto con las municipalidades y los gobiernos y la comunidad, eso es muy bueno. Pero también en nuestra iglesia debemos interesarnos.
Yo sé que hay muchos que tienen equipos de fútbol y tienen eventos, pero a veces perdemos la visión de poder compartir y lo que hacemos en vez de repartir buen testimonio, repartimos patadas, repartimos empujones y entonces se vuelve algo que nos quita ese buen ejemplo de poder hacerlo. Por eso que es importante la parte de poder dedicar un día a hacer caminar juntos y tener esa oportunidad. Quiero recalcar, aun cuando en la parte anterior lo han visto, que tenemos que tener mucho cuidado. A la hora de aconsejar, el propósito es que la persona pueda desarrollarse. Por eso es que hemos recomendado que cuando yo voy a ser mentor de alguien, si soy un caballero, lo ideal sería poder dar mentoría a otro caballero. Y si soy señorita, a otra señorita. Porque si yo estoy aconsejando que vamos a caminar, personas pueden ver mal y pueden decir, ah, no, él va interesado. Tenemos que tener mucho cuidado en esta área, porque estamos aconsejando que sí, debe haber momento físico, vamos a trotar, vamos a caminar, los domingos en la mañana, el club de trotar, el club de hacer ejercicio, y eso puede ir desarrollando un interés y estamos haciendo un acompañamiento físico, pero también hacemos un acompañamiento moral. Este acompañamiento moral significa que debemos nosotros ver cuál es las cosas correctas y que no atentan contra la moral y la vida cristiana y el testimonio. Es acá cuando nosotros tenemos que ser muy, pero muy fuertes. Fuertes espiritualmente de decir lo que es correcto y lo que no. Porque hay muchos jóvenes que dicen, yo lo hago porque vi que él lo hace. O yo comparto esto, veo esto porque puedo ver en su muro de Facebook, de Twitter, de Instagram, que él está siguiendo a cantantes, él está compartiendo una tendencia que si dicen que la iglesia es mala, pero mi líder, mi mentor lo está haciendo. Ojo, la parte moral es muy importante. Si a ti te ven con tu uniforme o te van a ver con tu uniforme, que le estás diciendo que eres un líder, también debes de hacerlo en las decisiones que tomas. Hay muchas cosas que los jóvenes se preguntan y aún en un país como Guatemala o El Salvador, lo que quizás es bueno en un sector es diferente. He estado en Guatemala y hay lugares donde los hermanos tocan con requinto, otros que no les gusta ese requinto, y uno dice, hay cosas que uno tiene que ubicar bien el contexto, pero también que no afecte la parte moral. Debe de observarse que los jóvenes pueden fallar, pero eso no significa que les vamos a tirar tierra, sino ayudarlos a poder decirle, oye, tú puedes seguir adelante. Hace unos años atrás, conocí a un joven en Guatemala en una semana de oración que tuve en uno de los colegios de bachillerato. Y él fue muy sincero, confió y me dijo que había un pecado oculto, pero que él me lo estaba haciendo para ver qué consejo le daba. Hablamos y oré con él. Me quedé pensando, ¿qué va a suceder con este muchacho? Eso le estoy hablando que fue hace unos 13, 14 años. Hace unos 2, 3 años me di cuenta que él estaba estudiando fuera de Centroamérica, creo que en Sudamérica, para pastor. Yo dije, qué bueno que a veces nosotros podemos decir 5 palabras que apoyen lo bueno, a decir 1000 que lo vaya a hundir a esa persona. Y en cuarto lugar, apoyo social. Los jóvenes se te acercan y también ellos quieren ver que tú puedas ser un buen apoyo, un buen consejero en la parte social, mis amigos o aún las amistades especiales. En ocasiones nosotros aplaudimos y hay una tendencia que creemos que decimos para que nuestros jóvenes no se vayan y para que siga sirviendo en la iglesia, no importa que él busque un amigo especial, una novia o un novio especial de afuera, no importa, lo importante es que sigue aquí en la iglesia. Lo importante es que viene los sábados en la iglesia, pero tú sabes que a la final no es correcto. O tengo una tendencia, un modismo que no es correcto y que nosotros estemos aplaudiendo. Dios ama al pecador.
pero no acepta el pecado. Por eso que cuando venimos a Él nos hace una transformación. Pero yo quiero definir muy bien eso, la parte social. Orientación, no es que nosotros vamos a decirle, con esta te vas a casar o con este tenés que andar. No, no, no. Aconsejarlo, mira, ¿cuál es la mejor decisión que debes tomar? Nosotros tenemos que aún, hay personas que es muy importante el punto de que el líder, el consejero, tú, el mentor, le puedas decir, mira, creo que esa persona te está haciendo bien o creo que esa persona te está sacando lo que es de la iglesia. En nuestro contexto particular, el ser consejero significa que tenemos autoridad en palabras y también en nuestra vida, en palabras y en nuestra vida. Ahora, qué bonito es cuando llegamos al momento y dice, eres un líder, eres un líder, eres un líder. No puedo pensar cómo yo quiero engañar a alguien, como lo hizo un doctor en Estados Unidos. Bueno, no era doctor, por más de 16 años. Primero se hizo pasar como enfermero y posteriormente 8 a 9 años como doctor y nunca había sacado un doctorado. ¿Cómo nosotros podemos pretender que ellos nos vean con nuestro uniforme de líder y no estamos actuando como líderes? Por eso, en estas 4 áreas tenemos que tomar muy en cuenta que ellos esperan un apoyo de nosotros espiritual, esperan un desarrollo en lo físico, también en lo moral y en apoyo social. Aún tus palabras, tus comidas, tu forma de vestir reflejan lo que tú les estás compartiendo, lo que es a ellos. Ahora, ¿cuál es el espacio en la juventud? Permita que los jóvenes puedan participar, puedan tener ese contacto especial. No tenga temor que se van a equivocar. Hermanos, todos nos equivocamos. Y nosotros tenemos que desarrollar un buen plan. En el proceso de pásalo, debe de la iglesia desarrollar un plan y cómo tomar a los jóvenes en cuenta. Porque cuando llegan los nombramientos, lo primero que dice la comisión de nombramiento, la junta de nombramiento es que esa persona no tiene experiencia. Pero es culpa de la persona, del joven, de la señorita, de que no tiene experiencia, o es de la iglesia que no se interesó en poder darle consejería, de darle mentoría, de poder decirle, mira, te vamos a enseñar cómo tú puedes servir. Y esa es la situación, que a veces cuando vienen los nombramientos y de repente mencionan todos y al joven que tiene más de un año de estar entrando en la iglesia, no lo mencionaron. O un niño que sí fue bautizado a los 8, 9, 10 años y ya estaba completamente listo porque él sintió en su corazón, pero es muy pequeño para servir. Hermano, Samuel fue llamado y fue instruido por Elí dentro del templo. Yo quiero que tú puedas entender que cuando tú hoy a un niño le empiezas a darle ese empoderamiento, esa capacitación, a los 8, 9, 10 años, vas a tener diáconos que estarán ahí, vas a tener líderes potenciales que es más difícil, según las estadísticas de la iglesia, que aquellos que participaron de pequeño en la iglesia, es más difícil que se salgan de ella. Por eso nosotros tenemos que darles un espacio y tenemos que hacer un plan. Tú como líder juvenil, en tu plan, ¿cuántos tú vas a alcanzar? ¿Cuántos tú vas a mentorear? Y al final del año es, ok, agarré 3 jóvenes este año para capacitarlos, les ayudé y gracias a Dios en los nombramientos aparecieron secretario, diácono, diaconisa, director de jóvenes, anciano de iglesia. La honra y la gloria es para Dios. Pero Dios te ocupó a ti y me puede ocupar a mí para poder hacer ese espacio en la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, la integración de los jóvenes comienza con la fuerte voluntad de recibirlo. Todos nos alegramos cuando una persona se bautiza, pero cuando se bautiza también tenemos que comprometernos y se compromete toda la iglesia de que van a apoyarlos y que va a recibir un trato donde él se pueda sentir cómodo, entusiasmado por recibirlo en el grupo de los jóvenes. A veces eso es difícil, romperlo con los jóvenes. Cuando alguien nuevo llega y hay un grupo ya hay un núcleo ahí y quiere entrar, a veces es difícil. Tú como líder tienes que abrir ese núcleo y decirles, aquí va a entrar un joven más y darle ese sentimiento
de pertenencia. Ahora eres parte de. Como decía el pastor Vidal, tenemos años de estar un poco trabajando lo que es en esto. Y cuando a uno le pregunta, ¿de dónde es? Lo primero que uno se va y dice, yo soy del Salvador, pero mi iglesia es donde yo crecí. Ahí está mi sangre. De igual manera, los jóvenes pueden tener esa parte, pero debemos integrarlos. No debemos de excluirlos. Desde el primer día deben de sentirse ya integrados a la iglesia, aceptados en la iglesia. Si hay una actividad para jóvenes, debemos de colocarlos ahí. Una actividad de familia, son parte de. Y si hay un programa donde ellos puedan empezar a dar sus primeros pasos, instruyéndolo, debemos hacerlo. Segundo, anime y ayude a la congregación a desarrollar consejeros dedicados y capacitados. Aún en nuestras iglesias. Por eso es que hablamos al principio, debemos poner mucha atención con nuestros hermanos adultos. Y por eso tenemos que desarrollar personas que tengan la paciencia, porque yo sé que hay hermanas diaconisas muy buenas, arreglan muy bien la iglesia, preparan el pan, pero no tienen la paciencia con las jovencitas. Y entonces tenemos que armar un equipo para que las hermanas puedan hacerlo. En una oportunidad, un hermano, un anciano director de diácono me dijo que yo era una piedra de tropiezo. Y lo dijo porque quizás estaba con otro muchacho, creo que era el hijo de él, que estaba ahí como molestando. Pero esas palabras pudieron penetrar mucho en mí y decir, bueno, yo era una piedra de tropiezo. Pero es importante que podamos desarrollar personas que tengan la paciencia, tengan la habilidad de poder enseñar a otros, porque no todo el que es cristiano es maestro, sino que Dios desarrolló diferentes talentos. Hay hermanas que pueden hacer muy bien la comida, hermanas que pueden hacer muy bien la limpieza o adornar la iglesia, pero son pocos los que tienen el tacto, la paciencia de amar a otros. Y el tercer punto también, invite a los jóvenes a participar de los eventos. No los excluya, invítelos. Si hay una actividad, involucrémoslo, te vamos a pasar a traer. Mira, vente a una semana de oración, vamos a una vigilia, vamos a un recital, vamos a un momento espiritual, vamos a una campaña evangelística, vamos. Y esa palabra, ellos dicen, se interesan por mí. Y no te canses de hacerlo, no te canses de involucrar a los jóvenes. La iglesia debe de interesarse. La iglesia debe de medirse por cuántos entraron, cuántos conocieron de Dios y entregaron su vida y son parte de la iglesia. Pero si una iglesia ganó 10 jóvenes y perdió 20 jóvenes al final del año, significa que la iglesia no ganó, sino que perdió. Y tenemos que cuidarlo. Por eso es que si tú eres un líder, tienes que mentalizarte que si tú vas a tomar 2 o 3, tienes que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Otro punto que quisiera compartir con ustedes ya para ir terminando, 3 puntos más. Anime y permita que los jóvenes organicen actividades, campamentos, encuentros deportivos, entre otros. Qué bonito es cuando ustedes, jóvenes, hacemos un plan de trabajo. La iglesia que dice, no, ¿qué vamos a hacer para el próximo sábado? No es una iglesia que está trabajando. Por eso necesitamos de ustedes como líderes que puedan llegar a la iglesia, que en su iglesia puedan marcar la pauta y decir, vamos a hacer la planificación, si se puede, como mínimo trimestral. Lo ideal sería que podamos ver una planificación anual, aun cuando cada trimestre vamos rellenando, vamos fortaleciendo ese plan. Pero poder organizar encuentros deportivos, encuentros, actividad de campamento, un retiro espiritual, permita que los jóvenes, ellos, decirles, mira, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos desarrollar? Permita que ellos hablen, no solamente que uno, bueno, yo soy el que sé más, el que tengo más años acá, el que todo me respeta, no. Y dígale, vamos a una lluvia de ideas, vamos a buscar esa lluvia de ideas. El quinto punto, de la oportunidad de los jóvenes de liderarla. Y aquí la iglesia está marcando mucho lo que es la pauta. Me alegro cuando veo en Guatemala, aquí El Salvador y otros países que hay jóvenes que están desarrollando un liderazgo muy, pero muy bueno y positivo. Yo quiero agradecerles a ustedes, muchos de ustedes están trabajando con las redes sociales, evangelizando. Estamos en cuarentena, pero están evangelizando.
Y eso es un empoderamiento. Sinceramente, los adultos, los que pasaban predicando, muchos de ellos hoy están sentados porque no pueden manejar las redes. Pero ustedes que han nacido en esta era de redes sociales e internet, pueden desarrollarlo. Y demos la oportunidad de liderar. Ahora, si hay hermanos celosos que tienen temor que el joven, comprométase usted que va a estar a la par, que va a ser el mentor. Y no sabe usted que puede formar al futuro pastor, al futuro líder profesional o a un futuro que pueda desarrollar grandes cosas. Y de último, nombre jóvenes en distintas posiciones de la iglesia. Capacítenlos. Que si usted es parte de la junta o una recomendación, si usted es miembro de la iglesia, puede recomendar. Miren, estos jóvenes han estado sirviendo, apoyándonos, lo hemos instruido. Tómenlos en cuenta y déle ese listado a la comisión de nombramiento. No tenga temor. Pero lo ideal sería que ninguno de la iglesia, principalmente adolescentes, jóvenes, se queden sin privilegio o sin ninguna responsabilidad. Dele una responsabilidad. Dele una responsabilidad. Cuando a mí me dieron la responsabilidad de barrer, era diácono asistente, de barrer, me emocioné porque a la plataforma solo subían los diáconos. Y cuando me dijeron, te toca barrer la plataforma, yo me emocioné. Denle oportunidad. Y tenemos todo este año para cuando lleguen los nombramientos para el 2021 o si durante hay espacios en la iglesia que podemos dar oportunidades, debemos hacerlo. Quiero compartir con ustedes. القطر هيمشي.
Jóvenes, en conclusión, tenemos que poner nuestro dinamismo, nuestras energías para poder tener esa oportunidad de decir, yo quiero servir a mi Señor. Y en esta oportunidad solamente nos queda mencionarles que hay muchos que quieren servir. Hay muchos jóvenes, hermanos aún recién, que desean servir al Señor y que no lo hacen porque no se le ha dado la oportunidad. Pero nuestro liderazgo, al poder tú recibir una investidura, no es para decir yo puedo solo, sino para formar a otros, para preparar a otros y para decirle vamos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a poder desarrollar ese dinamismo, esa capacidad de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Recuerda, si a uno de estos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Si en tu iglesia la queja es que son pocos, que son los mismos, pregúntate, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es, vamos a dar mentoría, pásalo. Así como este muchacho sabía de que tenía un zapato, pero no le servía, pero que al otro le podía servir, que lo anhelaba, que lo necesitaba, los entregó. ¿Qué te parece también nosotros entregamos nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestro tiempo para Dios, sirviendo a otros y teniendo más personas que puedan seguir testificando del amor de nuestro Dios? Así que el Señor les bendiga y sé que van a hacer una buena promoción excelente de Guatemala, de líderes juveniles que servirán a nuestro Dios. Senda de la luz, imitemos al Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí, levantad y proclamad